Bienvenidos de vuelta a Heraldo Radio 104.9 de frente con los emprendedores. Claro ¿Y que sí. con qué nos vamos, Lucilvina? Fíjate que nos vamos a ir con el siguiente tema que está muy, muy interesante y que tiene que ver con la comunicación ahorita a distancia, ¿no? O sea, cómo a través de la empatía se logra pues una mejor comunicación y el rapport, pero ahorita con la pandemia, con el distanciamiento, pues se ha complicado, hay que utilizar diferentes estrategias y bueno, para ello queremos platicar con Ricardo de la Vega, que ya lo tenemos vía telefónica. Él es director general del Instituto Posibilitas y ese es el tema, cómo generar empatía y rapport cuando hay distancia social. Para ello lo saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido, posibilitador Ricardo de la Vega, ¿cómo estás? Gracias, Lucilvina y Federico, me da mucho gusto saludarlos. Pues sí, es un tema ahorita que está en boga porque cuando estamos en la distancia social vamos perdiendo el contacto más humano y cercano que tenemos. Entonces, imagínense, esto de la empatía y el rapport. Rapport es una palabra francesa que significa lo que yo hago ante lo que el otro está haciendo. Entonces, se llama reflejar. Lo hemos aprendido, por ejemplo, en programación neurolingüística. ¿Cuántas veces si estamos en un café observando una pareja de enamorados, vemos cómo sus posturas corporales se asemejan como si estuvieran sentados uno frente al otro en un espejo? ¿Les ha pasado observar eso? Claro. En una cafetería? Por supuesto, claro. Bueno, ese es un fenómeno estudiado por la programación neurolingüística, pero se da de forma natural. Cuando realmente estamos escuchando de corazón, enfocados plenamente en lo que el otro está diciendo, sin juzgarlo, sin interrumpirlo, sin hacer bromas, con un estado de profunda empatía, comprendiendo qué está diciendo y sintiendo, mi postura corporal, mi tono de voz se asemeja al del otro de forma natural, no como una imitación del otro, porque una forma de romper rapport paradójicamente es caer en imitar al otro. Si el otro cacha el juego que lo estoy imitando, eso incomoda y rompe el clima de empatía y de rapport que se genera. Pero ahora imagínense, en esta situación de estar en la distancia y que estamos en el teléfono o estamos en redes sociales o estamos en un webinar o conectados en juntas en Zoom, me toca con muchas empresas que las personas tienen sus cámaras apagadas. Wow, sí. Entonces, ¿cómo poder generar empatía y rapport si estamos con las cámaras apagadas y no podemos leer el lenguaje corporal del otro? ¿Se han hecho esa pregunta? Sí, de hecho es uno de los conflictos máximos que tenemos en esta época de la pandemia y pospandemia, Ricardo. Sí, de hecho la maestra, perdón, ahorita en clases en línea, rápido nomás el alumno desactiva y dice, no te estoy viendo, o sea, porque ahí pues obviamente se ve todo el lenguaje, toda la información. Pero al alumno lo puedes regañar, al cliente no. Yo te quiero preguntar, esto del rapport es imitar la postura del interlocutor, ¿no? Cuando yo quiero hacer una venta y estoy con la persona que le quiero vender, ¿tengo que imitarlo de manera consciente o inconsciente? ¿O se da de manera inconsciente el rapport? Pues de pronto yo no me doy cuenta, y ahorita Federico, yo tenía la mano así en la barbilla y de pronto Federico también la tenía, ¿no? Yo creo que lo hizo inconsciente, pero estábamos conectados en la misma posición. Entonces, ¿yo tengo que hacerlo inconsciente o tiene que ser orgánico? Es que se da orgánico. Cuando realmente estamos interesados en lo que nos dice el otro, el rapport se da de forma natural y entramos en esta sincronía, sintonía psicológica donde lo comprendo. Cuando estoy, por ejemplo, que no estoy de acuerdo con tu punto de vista, inmediatamente mi corporalidad se mueve, me cruzo de brazos, me pongo ligeramente de lado, porque no estoy de acuerdo con tu punto de vista. Entonces, cuando lo trabajamos, tienes que observar tu postura. Entonces, si estás en clases online, si una maestra está observando a sus alumnos, tiene que pedirles que prendan la cámara. Si vamos a escuchar a un alumno en especial que nos va a comentar cómo se siente, ponemos ahí en Zoom a los 3 puntitos, anclar la imagen para que la veamos completa, porque a veces estamos nada más viendo cuadritos muy pequeños en el mosaico de imágenes y nos perdemos realmente cómo está el otro. Y también no ponemos atención en los cambios de modulación de la voz y las inflexiones que hace con su tono de voz.
la empatía y el rapport se van generando con lo que se llama la igualación, el reflejo de las palabras que el otro dice, igualar el tono de voz y las posturas corporales. Vamos entrando en un clima de confianza. Uh-huh. Cuando mi postura se asemeja a la tuya, te sientes como en casa. Y entonces, si yo te hago una pregunta, te vas a abrir desde el corazón a responderla. Cuando, fíjense que tardas muy poco tiempo, casi 7 centésimas de segundo, en que te sientes juzgado antes de que el otro haya expresado una idea, nada más por sus movimientos corporales o por la postura de la mirada. Entonces tenemos que estarnos observando y pedirle a la persona, oye, puedes encender tu cámara, procurar en una escucha activa. También se genera rapport, por ejemplo, si yo ahorita te cambio el nombre y en vez de decirte Lucildina, te digo Raquel, ¿cómo te sentirías que yo empiece el programa? Hola Raquel, ¿cómo estás? Federico te diga, hola Luis. Sí. Claro. Así, entonces, tenemos que aprender a generar rapport y empatía y también a romperlos. Hay oficinas sobre todo, sí, por ejemplo, puertas abiertas, ahorita que dices se les instala la gente ahí, se les instala porque generan tal confianza, tan acogidos, que no saben romper empatía, rapport. Entonces hay que aprender a generarlo y también hay que poner un límite. Cuando tenemos cosas que hacer, hay que poder decir, oye, estoy muy contento escuchando, pero sabes que me gustaría seguir platicando sobre el tema, pero ahorita tengo este compromiso y no te puedo escuchar. Entonces, sí tenemos que, cuando vamos a escuchar a alguien, agendar el espacio abierto para dedicarle, no 10 minutos, a lo mejor media hora o más para escucharlo. Y cuando tenemos que romper empatía y rapport, saber hacerlo sin generar un enojo en la otra persona. Y tener, como decías, ese efecto espejo, pero en parte, Ricardo, me supongo que tenemos que tener pues mindfulness, o sea, una atención plena en nuestro interlocutor. Sí, necesitamos tener esta atención plena, porque lo que ocurre es que si yo estoy distraído con otras cosas, le estoy enviando el mensaje a la persona de que todo es más importante menos tú. Y tenemos que entrar en empatía, realmente en empatía, pero ahorita en la distancia los comportamientos que más se dan son la apatía. Me toca mucho que, por ejemplo, estoy trabajando en Zoom con grupos y los pongo a hacer los breakout rooms, en donde hago grupos pequeños y les pido, vamos a armar triadas. Uno va a decir cómo se siente, el otro escucha y hay un observador. ¿Y qué ocurre? A la hora que regresamos de la experiencia o cuando visito los grupos pequeños, me doy cuenta que que el otro le va a platicar algo, deja su cámara apagada, el que va a escuchar se para a prepararse un café, deja hablando al otro como loco, y cuando regresa, el otro ya había terminado de hablar y se quedó en silencio. Entonces imagínense lo desolador que puede ser que estando en la distancia no se sintió escuchado. Si de por sí, estando frente al otro, a veces estamos distraídos, qué difícil se torna y compleja. La computadora la prendo y apago la televisión, y las personas necesitamos este toque humano en la relación. Entonces, sí necesitamos, ¿qué tengo que hacer yo para poder conectar con ese otro? Hacer silencios, el evitar los juicios, evitar hacer bromas, captar la emoción y cuál es la necesidad detrás de esta emoción. Si una persona está enojada, no rechazar su enojo, sino comprender, oye, ¿qué te hizo enojar? O sea, ¿qué de lo que hice yo te puso de este modo? ¿Y cuál es tu necesidad? Porque Marshall Rosenberg dice, las emociones, lo que hablan, cuando alguien habla desde la emoción, hay una necesidad trágica no escuchada. Cada vez que alguien hace un juicio, es que todo lo ensucias.
¿Cuál es la necesidad de esa persona? Que las cosas estén limpias. Exacto, habla de su propia necesidad, ¿verdad? Mi querido Ricardo de la Vega, ya se nos fue el tiempo, pero siempre muy nutrida toda tu información, nos encanta, nos impulsas a utilizar estas herramientas para tener una comunicación más asertiva y bueno, practicar esta herramienta que es el rapport y la empatía, que es valiosísima. La empatía es un gesto de amor además. Ricardo, ¿qué recomendación por último te gustaría darle al auditorio del Heraldo Radio? Pues la recomendación es que comprendamos que la escucha la tenemos que seguir entrenando. Y tuvimos una interrupción, Ricardo, ¿nos lo puedes repetir desde el principio? Que comprendamos. Así que comprendamos, como ahorita, por ejemplo, aceptar empatía con el error, que de repente, si la otra persona te dice, discúlpame, me distraje, ¿me lo puedes volver a repetir? Con gusto, aceptar que somos humanos, que nuestros niveles de escucha a veces no están en óptimas condiciones porque estamos distraídos, entonces que necesitamos, aunque lo que el otro platique sea aburrido, escuchar es un acto de amor, y la empatía necesitamos ejercerla y practicarla ahora más en la distancia, dedicar un tiempo al otro a que se sienta escuchado, y escuchamos no para responder, escuchamos para comprender. Perfecto. Cómo te sientes y qué lo está generando. Hacer esa práctica yo invitaré a la audiencia. Con cada persona, cómo te sientes y qué genera esto. Claro que sí. Muchísimas gracias, mi querido Ricardo de la Vega, director general del Instituto Posibilitas. Estaremos en contacto y te esperamos el próximo miércoles. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo, gracias. Luego. Y nos vamos ahora al resumen informativo porque el dinero no es el problema, dicen los emprendedores. Vamos a escucharlo. ¿Qué más es posible?